Buenos días, Muy buenos días. ¿cómo amanecen? Muy bien, afortunadamente. ¿Y usted? Muy bien, Doctor, doctor, buenos gracias a Dios. días. Bueno, me alegra que todos estén muy bien. Gracias, doctor. Buenos días, compañeros. Buenos Compañero, días. buenos días. Doctor, buenos días. Muy buenos Buenos días. Buenos días, compañeros. Buenos días. Doctor. Muy buenos días. Bueno, vamos a esperar unos 2 o 3 más para completar el quórum. Buenos Ya días, arrancamos. doctor. Trinidad, muy buenos días. ¿Cómo amanece? Muy bien, gracias al Señor y su merced. Bien, bien, me alegra mucho. Gracias, muy gentil. Te envío el link para que me ayudes a dar ingreso al resto de compañeros. Listo, doctor, sí, señor. Entonces, ahí va. ¿Lo recibiste? Aquí aparece, dice que usted es el anfitrión, pero creo que debe... No, ya está, aquí ya me aparece que estás con esa misión. Trinidad, anfitrión. Listo, doctor. Listo, bueno, te agradezco. A ver qué puedo hacerlo. No, eso no tiene ninguna complejidad. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días, doctor. Me doctor. place saludarlos, les Buenos agradezco días. su presencia, su participación, su interés en la asignatura. En las clases anteriores hemos tenido ocasión de referirnos a el primero de los grandes estados que contempló el derecho romano. Recuerdo, cuando hablamos de estados en el derecho romano, estamos hablando de régimen, ¿no? De normatividad, de codificación, de estatuto en relación con determinada materia. Entonces, en ese orden de ideas, nos ocupamos en las clases anteriores, digo, del estado de las personas, que a su vez comprende también 3 grandes estados: el estado de libertad, el estado de ciudadanía y el status familiar, de que hablan los romanos, o sea, el estado de familia. De cada uno de esos 3 estados hemos presentado, digamos, los elementos centrales, las características más trascendentes y algunos de los componentes conceptuales, pues, que informaron en el derecho romano esas figuras, muchas de las cuales, como lo hemos advertido, subsisten aún, han sido acogidos por las legislaciones en general del mundo occidental y perduran, persisten. Y no solamente del mundo occidental, también se irrigaron por el resto del mundo. Recuerde que Roma fue un imperio que tuvo una expansión casi que en ese entonces hasta el mundo que fue perfectamente conocido. Pero en el caso nuestro, por supuesto, muchas de esas instituciones del Estado, de las personas, forman parte hoy, algunas del derecho político, las que tienen que ver con la libertad y la ciudadanía, y otras, las que tienen que ver con el estado de familia, desde luego las encontramos incorporadas en el derecho civil nuestro, particularmente en el tema de familia y en el tema del derecho civil, personas como tal. Ocupémonos a partir de hoy, o en la clase de hoy, del segundo de los grandes estados que previeron los romanos y que en su formidable imaginación jurídica lograron estructurar y organizar. Es el estado de las cosas, el estado de los bienes. Es decir, cuál fue la regulación jurídica que los romanos dieron a los objetos, a las cosas, a los bienes. Y cuando hablamos del estado de los romanos frente a las cosas o los bienes, pues nos estamos refiriendo es a los derechos que las personas pueden ejercer sobre las cosas. ¿Qué relación tengo entre mi carro y quien habla? ¿Qué relación tiene el propietario del inmueble en relación con el inmueble? Ahí hay un vínculo de carácter jurídico y eso técnicamente, digámoslo así, jurídicamente, en un lenguaje o en algo mucho más preciso en el mundo jurídico, se conoce con la expresión derechos reales o derecho de los bienes, que constituye la asignatura que ustedes cursarán el semestre entrante en esa estructuración del curso de Derecho Civil. Por el momento creo que se han ocupado de personas, el semestre entrante de bienes, el tercer semestre seguramente de obligaciones, contratos, sucesiones y así sucesivamente a lo largo de la carrera. Están plasmadas en el pensum o en el currículum académico de la asignatura de Derecho Civil los distintos capítulos del Código Civil. Pues bien, este derecho de los bienes tiene también una gran característica y aquí es mucho más marcada, a mi juicio, mucho más acendrada
esa característica. Me refiero a la casi que permanencia de las figuras ideadas por el derecho romano en el derecho nuestro. En mi criterio, si hay capítulo del derecho romano que esté casi todavía calcado, que tenga una vigencia en altísimo porcentaje, es el tema del derecho de los bienes, el derecho de las cosas, el tema de los derechos reales. Si uno compara ese texto del Código Civil nuestro, ese capítulo, con lo que los romanos concibieron, estructuraron y consagraron en sus disposiciones jurídicas, pudiésemos decir que hay todavía casi una copia textual, pues, ¿no? Y no solamente una copia textual, sino que en el caso colombiano esas figuras del derecho romano aparecen reproducidas con una, primero en una gran medida y segundo, en buena parte con una inmensa fidelidad. Si ustedes hacen el ejercicio, y lo pueden hacer por interés académico, porque, repito, el tema del derecho de los bienes o de los derechos reales o del derecho de las cosas lo verán en el semestre entrante, pero si ustedes hacen el ejercicio, de abrir el Código Civil en el capítulo de los bienes, artículo 760 y pico, algo así en adelante, ahí pueden comparar con algunos de los conceptos que vamos en el día de hoy a formular, van a encontrar que realmente son muy, muy, muy similares y que hay pues una gran identidad entre el derecho de aquel entonces y el derecho civil nuestro en este acápite de los derechos reales. Bien, entonces decimos que cuando hablamos del derecho de las cosas o de los derechos reales, en sentido más jurídico, esta última expresión, pues nos estamos refiriendo a un vínculo jurídico. ¿A cuál vínculo jurídico? Al vínculo jurídico que que se crea entre la persona y las cosas. Y las cosas. Tienen en consecuencia una característica esos vínculos. Son derechos de contenido patrimonial, es decir, derechos que se pueden tasar económicamente y que por consiguiente forman parte de lo que llamamos en derecho civil la gran masa patrimonial, el conjunto de bienes. El patrimonio es aquel ente que se conforma o aquella figura que se integra por el conjunto de bienes que una persona en un momento dado tiene. Entonces, la primera gran característica de las cosas a las que nos vamos a referir es que son cosas u objetos que son tasables, que son valorables, que forman parte del patrimonio, por consiguiente, se expresan con contenido económico. Segundo, son limitados. Y tercero, en ese marco de limitación que tienen los derechos reales, pues cada uno de los derechos tiene sus propias características, tiene sus propias condiciones, sus propias maneras de expresarse. Por ejemplo, existe el derecho de propiedad, todos lo conocemos, creo que en eso no hay que hacer mayor dificultad. De algo hemos sido propietarios en la vida, de alguna cosa, por pequeña, por intrascendente, por mínima que sea, de algo hemos sido propietarios en la vida y por eso tenemos una noción muy aproximada de lo que es el derecho de propiedad. Aquí sí, como decía Carlos Marx, no hay mejor manera de conocer que haciendo, que teniendo, ¿no? En este evento que teniendo, el que ha tenido sabe qué significa el derecho de propiedad. Entonces, ese derecho de propiedad, que es el más conocido, entre otras cosas, le otorga a las personas una amplia facultad de disponibilidad sobre las cosas. Tal vez el derecho de propiedad en materia de potestades de la persona sobre el objeto es el derecho más amplio. El que es propietario tiene un margen muy amplio de disponibilidad, de uso del bien, y en ese orden de ideas pues es un derecho muy amplio en materia de potestades. Pero hay también derechos reales, por ejemplo, sobre las cosas ajenas. Si yo puedo, sobre cosas que no son míos, constituir derechos reales, como cuando sobre el predio vecino o algún predio, digamos, colindante con alguno de mi propiedad, se establece una servidumbre para efecto de facilitar el paso. Eso es muy común en los sectores rurales, por supuesto, ¿sí? Y entonces yo no soy propietario del predio sobre el cual se constituyó la servidumbre, pero yo ejerzo un derecho real sobre ese predio en la línea o en la franja constituida como servidumbre, que me permite transitar por el predio, que me permite finalmente hacer el uso para el cual se constituyó la servidumbre, ¿cierto? Entonces, me refiero, hay derechos que tienen características, unos más amplios, otros menos, porque yo puedo ejercer en el evento de la servidumbre un derecho de uso
de ese bien. Claro, yo puedo transitar por ahí a la hora que quiera y cuando quiera, ¿sí? Pero no puedo disponer del bien. ¿Lo puedo vender? No, no lo puedo vender. ¿Le puedo dar otra destinación? No, no le puedo dar otra destinación. Diferente a lo que en relación con el derecho de propiedad puedo ejercer sobre la cosa que sostengo o afirmo que es mía. La puedo vender, la puedo regalar, le puedo dar el uso, obviamente, dentro de la naturaleza del objeto que a bien tenga darle. Entonces, a eso me refiero cuando digo que los derechos primero son limitados. Vamos a ver de qué se trata esa limitación o a cuántas figuras o derechos se contrae el tema de los derechos reales. Y segundo, cada uno de esos tiene sus propias características. Entonces, importante resaltar esa condición. Por ejemplo, también, para ampliar un poco el concepto, cuando recibimos en hipoteca o en prenda un bien, ¿no? Yo hago un préstamo de dinero y entonces le exijo a mi deudor para garantizar el pago de la suma que le estoy facilitando, constitúyame una hipoteca sobre la casa suya y vamos, hacemos una escritura pertinente en la notaría, la registramos y constituyo. La hipoteca es un derecho real. ¿Qué significa el derecho real? Que yo tengo una acción sobre un derecho y que puedo materializar con el ejercicio de la acción hipotecaria el evento en que él no me pague, ¿sí? Y la acción es contra el bien, no es en principio contra la persona. Las acciones cuando se trata de derecho de personas, pues es contra la persona. Cuando se trata de derechos reales, las acciones se constituyen sobre los bienes, los derechos se constituyen sobre los bienes y por consiguiente la acción se ejercita en relación con la persecución o obtención del bien. Por eso, cuando hay una garantía constituida sobre una casa, digamos un bien, una casa hipotecada, se puede vender, en principio digamos que sí, se puede registrar la escritura, en principio digamos que sí, solo quien compra sabe que hay una hipoteca y que esa hipoteca significa que el bien está respondiendo. Que el que compró no fue el que recibió la plata y no hizo ningún negocio conmigo, no importa. El bien, yo tengo sobre ese bien un derecho real que se llama hipoteca y el bien es el que me está respondiendo. Entonces, a eso se refieren pues las características del vínculo jurídico. Ya nos vamos a ocupar un poco más detenidamente hasta donde estoy haciendo como una especie de introducción en el tema para tratar de ambientar y dar una idea de a qué se refiere este derecho de las cosas, derecho de los bienes, técnicamente denominado derechos reales. Bien. Las cosas, vamos a hablar de las cosas. Entonces, pues es pertinente, es necesario entender qué es lo que denominamos cosas, ¿no? Porque no podemos hablar de que tenemos unos derechos reales sobre algo si no entendemos ese algo que denominamos cosas u objetos, valga decir, aquello sobre lo que va a recaer el derecho del que yo sostengo ser titular. Y entonces, en ese orden de ideas, los romanos entendieron, finalmente definieron, por cosa o bien. Cosa o bien para los romanos es lo mismo. En el lenguaje, en el idioma latín, la expresión de cosa es res. Derechos, que es el tema del primer capítulo, ius. En este segundo capítulo, como hablamos de las cosas, hablamos de res. Res es la expresión en latín de lo que nosotros conocemos como cosa o como objeto. Repito entonces, los romanos concibieron, formularon o entendieron por cosa o por res todo objeto del mundo exterior que pueda producir alguna utilidad. Esto, por ejemplo, a título de ejemplo, valga la redundancia, es una cosa. ¿Sí? Porque me produce una utilidad, me permite cumplir un fin para el cual lo he adquirido, que es, digamos, destacar en las lecturas o en los libros, en los escritos, lo que a mi juicio me interese y me llame la atención, por supuesto. Entonces, produce una utilidad, ¿es valorable económicamente? Por supuesto, no sé cuánto puede valer hoy en día un resaltador de estos, 2.000, 3.000, 4.000, por lo que valga, en fin. Entonces, en ese orden de ideas, repito, los romanos definieron lo que es cosa. Nuevamente, ¿cómo la definieron los romanos? Entendieron por cosa o bien todo objeto del mundo exterior, ¿verdad? Se sale del concepto del mundo de la persona, del mundo exterior, pero con una característica, que pueda producir alguna utilidad. Es decir, aquellas cosas que no generan utilidad o aquellos objetos que no generan utilidad no son en términos jurídicos cosa, valga decir,
sobre eso no podemos constituir derechos reales. Entonces, se tiene esa característica en la definición que los romanos hicieron del concepto de cosa. Miren ustedes el artículo, no tengo aquí a la mano el Código Civil. Permítame, lo traigo un segundo. Bien. Si tienen el Código Civil a la mano, ábranlo para que le hagan un seguimiento. Con eso enriquecemos mucho más el fin de la clase y desde luego ustedes van comprendiendo y asimilando mucho mejor este tema, ¿no? El artículo 653 del Código Civil, los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Y a partir de ahí comienza la regulación y la determinación de todo el régimen de los bienes sobre los cuales podemos constituir derechos reales, y van a encontrar que todas tienen esa característica que definieron los romanos, ¿no? Que son cosas que finalmente producen alguna utilidad. ¿Por qué es importante enfatizar en esto último, de que para los romanos cosa es lo que produce utilidad? Porque no todas las cosas, decía hace un instante, para los romanos fueron susceptibles de apropiación particular. No todas las cosas fueron susceptibles de apropiación particular. Desde luego, cuando hablamos de derechos reales, son aquellas cosas sobre las cuales podemos ejercer una apropiación, ¿sí? Podemos ejercer el derecho de propiedad. Entonces los romanos dijeron, no todas las cosas que existen en la naturaleza, no todos los objetos son susceptibles de apropiación por la persona. Hay cosas que no caben dentro del concepto, dentro del derecho de propiedad, ¿sí? Y entonces esas cosas tenían la característica de estar por fuera del comercio, es decir, no eran susceptibles de comercialización, por consiguiente nadie las tenía, pues nadie las puede enajenar. Esas cosas que los romanos entendieron y clasificaron como que no son susceptibles de constituir derechos reales, valga decir, de apropiación alguna sobre ese bien o objeto, los romanos las denominaron res extra commercium, es decir, cosa extra es que va más allá, ¿sí? Commercium quiere decir cosas que no están dentro del comercio, ¿sí? Cosas que no están dentro del comercio. Y como consecuencia de ese concepto, pues no podían ser objeto de apropiación por los particulares, ese tipo de bienes. Por el contrario, aquellos bienes sobre los cuales se podían constituir derechos reales, vuelvo y cito el más clásico de los derechos reales, el derecho de propiedad, pues son las cosas que están dentro del mundo del comercio. Entonces, estando inmersos en el mundo del comercio, se puede ejercer por las personas derecho real alguno, cualquiera que él, pues. ¿Y cómo lo denominaron los romanos a esos bienes? Res in comercio, es decir, cosas en el comercio. Las primeras extra son los que están por fuera, y las que están dentro del comercio, pues son las cosas reales. Entonces, tenían los romanos hicieron esa clasificación. Vean ustedes cómo comienzan a dimensionar en el estudio de las cosas o de los objetos en un plano eminentemente jurídico, ¿no? Entonces, la primera gran concepción que los romanos hacen para ordenar un poco la idea y que ustedes puedan sistematizar sus apuntes o de una vez ir asimilando mentalmente, es que distinguen, hay bienes sobre los cuales se pueden constituir derechos reales y hay bienes que están por fuera de ese mundo de los derechos reales. Les agradezco ahí controlar los micrófonos, por favor, si son tan amables, para evitarnos los ruidos de interferencia. Ahí hay unos compañeros que tienen el teléfono, el micrófono al aire. Por favor, cerrarlos si están gentil. Listo, ya les agradezco, muy gentiles. Entonces decimos, esa fue la primera gran clasificación que hicieron.
Se pusieron a mirar las cosas y dijeron, hay cosas que están en el mundo comercial y hay cosas que no están en el mundo comercial. Como hablamos de derechos, pues tenemos que contraer el concepto a lo que forma parte del mundo comercial, porque son aquellas cosas que podemos disponer. Sobre lo que no podemos disponer, pues no tenemos derecho alguno. Entonces las clasificaron en res extra comercio, cosas por fuera del comercio, y res in commercium, cosas que están dentro del mundo del comercio. A título de ejemplo, como citación de algunas de las cosas que los romanos concibieron dentro de las cosas que están por fuera del comercio, los romanos dijeron, puede haber bienes por fuera del comercio por dos grandes razones. Por razones del derecho divino y por razones del derecho humano. Entonces, en ese primer gran grupo de cosas extra comercio, los romanos dijeron, hay cosas que están por fuera del comercio, valga decir una vez más, sobre las que no podemos constituir derechos reales, y son cosas que por el origen divino que tienen, pues no son susceptibles de apropiación alguna o de derecho real alguno. Y hay cosas que por virtud del derecho humano, del derecho creado por los hombres, pues también quedan por fuera de esa posibilidad de constituir o ejercer derechos reales sobre ellos. En relación con las primeras cosas, es decir, las que tienen para los romanos un origen divino, son provenientes del derecho divino, son protegidas por el derecho divino, pues obviamente los romanos dijeron las cosas res sacrae, las cosas sagradas, las res sacrae o cosas sagradas. ¿Eh? ¿Qué entendieron los romanos por res sacrae o cosas sagradas? A título de ejemplo, todos los terrenos, digamos, las edificaciones, los objetos consagrados al culto religioso, los templos, ¿sí? En ese orden de ideas, los objetos que se utilizaban para los cultos religiosos, pues obviamente esos elementos u objetos, por el origen, por el sentido que los romanos les dan, pues no se pueden agrupar dentro de las cosas sin comercio, sino que ellos consideraban que estaban por fuera del comercio, insisto, por ese origen divino, esa sacralización, resacrada quiere decir eso, sagrada, que los romanos le daban a las cosas que tenían vínculo con el tema religioso. Los romanos fueron profundamente religiosos, ¿no? Una sociedad profundamente religiosa, en una época marcadamente pagana, ¿sí? Cultos a diversas divinidades, creencias, prácticas religiosas constituidas sobre divinidades, íconos que la cultura en ese sentido de los romanos, que es también muy antigua, fue construyendo. Hasta cuando aparece el cristianismo y se genera un gran debate por siglos entre el paganismo y el cristianismo, el imperio giró sobre la lucha del paganismo y cristianismo hasta cuando el cristianismo logra de alguna manera empotrarse en el imperio, aparecen emperadores que son cristianos y finalmente el cristianismo se va perpetuando, digamos, en la cultura de los romanos. Pues no hay que ir muy lejos. En Roma está la sede de la Santa Sede, como se dice en derecho internacional, que es la institución de la Iglesia, se denomina Santa Sede, donde tiene su sede en Roma, particularmente en el Estado Vaticano, de conformidad con los acuerdos que se suscribieron entre la Iglesia y el Estado italiano en 1929. Entonces, volvemos al tema. Primero, dijeron los romanos, están por fuera del comercio todas esas cosas sagradas. A título de ejemplo, repito, pues citamos los lotes, los terrenos, las edificaciones, los templos, en fin, todo aquello que se utilizaba para la celebración, práctica de congregaciones de carácter religioso. Segundo, los romanos distinguen entre las cosas sagradas y las res religiosae. Res religiosae, valga decir, las cosas religiosas. Una cosa son las cosas sagradas en el derecho romano y otras cosas son las religiosas. ¿Cuáles eran las religiosas? Eran un conjunto de bienes que eran usados, ¿sí? para materializar, digamos, ciertas prácticas de carácter religioso, como los cementerios, por ejemplo. Los cementerios eran para los romanos una cosa que estaba por fuera del comercio porque tenía un sentido religioso. Tenía un sentido religioso. De hecho, la sepultura de las personas, si bien nace como una especie de derecho natural, finalmente tiene un contenido ético. Sepultar a una persona tiene un contenido ético fundado en el dolor que produce la muerte de una persona y fundado en
bueno, digamos, independientemente de todas las medidas de carácter sanitario y de ese orden, pues ahí se constituyó entre el acto de sepultar a una persona, o mejor, al acto de sepultar a una persona se le dio un contenido ético, un contenido moral que tiene profunda raíz de carácter religioso, ¿no? Pues, al punto de que para la religión, en el caso nuestro, la religión católica, pues sepultar a los muertos constituye casi un sacramento, pues, y un ritual que es fundamental en la creencia o en la convicción religiosa, y se volvió un tema de dignidad humana sepultar a las personas. Por eso cuando no encontramos un cadáver, no solamente se produce obviamente un sufrimiento físico para quien tiene un vínculo de afecto o alguna relación con la persona que ha desaparecido, que ha muerto, pero desde luego se dice un tanto, diríamos románticamente, que cuando se sepulta a la persona se produce un descanso porque se le dio tranquilo, tranquilo reposo, tranquilo, digamos, descanso a ese cuerpo o a ese ser. Pues bien, los romanos en ese marco a los cementerios las consideraban cosas de carácter religioso, ¿sí? Igualmente, los romanos consideraron que eran cosas pertenecientes al derecho divino y por consiguiente por fuera del comercio, algunos elementos como los muros de las ciudades, lo que ellos llamaban las puertas de las ciudades, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos muros o esas puertas estaban encaminadas a proteger la ciudad que había sido encomendada a las divinidades. Y en ese orden de ideas, todas esas murallas que se construían, ¿eso a quién pertenecía? No, eso no pertenecía en principio a nadie porque el origen de, de esos elementos, de esos muros, de esas construcciones, se entendían hechas para la divinidad y porque a través de ellos la divinidad protegía a la ciudad. En fin, una serie de conceptos de ese orden que los romanos consideraban que estaban por fuera del comercio, pero todas, cualquiera de esas distintas definiciones de qué pertenece al mundo del derecho sagrado, pues obviamente todos esos bienes están matizados o imbuidos por un ingrediente de altísima carga religiosa, ¿sí? Obviamente es lo que distingue, es lo que particulariza lo que pertenece al derecho sagrado. Bien, pero también dijeron hay cosas que por creación del hombre, por virtud del derecho humano, también están por fuera del comercio. Valga decir, entonces no podemos constituir derecho de propiedad sobre esas cosas. Y ahí distinguieron dos grandes tipos de bienes. Los llamados res comunes, cosas comunes, que son aquellas que, como su nombre lo define, son de uso común por todas las personas, por todos los hombres, sin discriminación de ninguna naturaleza. Gordos, flacos, altos, chiquitos, pobres, ricos, todos accedemos a esas cosas que son comunes. A título de ejemplo, el aire. ¿El aire a quién pertenece? A nadie. ¿Quién es el dueño? Todos somos dueños del aire, todos tenemos responsabilidades en el cuidado del aire. El agua corriente, ¿sí? Para los romanos esto era una cosa común, era de todos, al mismo tiempo de nadie, por consiguiente no se puede ejercer derecho en particular de propiedad o cualquier otro derecho real sobre las corrientes de agua. El mar. Los romanos entendieron que el mar no era de nadie, era de todos, no es de nadie, pero en ese orden de ideas es una cosa común. Las costas, las riberas, digamos un tanto las playas, ¿sí? Aquellas zonas de suelo que son colindantes con las aguas marítimas o con las aguas de los ríos, si se quiere, eso no pertenece a nadie en el lenguaje jurídico o en el derecho romano. De hecho, hoy todavía hay normatividades en ese sentido, para preservar los bienes naturales, para, en fin, argumentos varios que explican hoy en el derecho, por sobre todo en el derecho ambiental, el que no se puedan constituir derechos de propiedad sobre bienes de esta naturaleza. Entonces los romanos dijeron, bienes como estos, que cito a título de ejemplo, forman parte del res communis. Res communis significa que todos los hombres podemos hacer uso de esos bienes, disfrutar de esos bienes, y por consiguiente nadie es propietario de nada. Hasta el momento nadie se le ha ocurrido decir que es dueño del aire.
a nadie, ¿cierto? Los estados en relación con las aguas marítimas han creado unos conceptos de soberanía sobre ciertas porciones del mar. Fundamentalmente, concepto de soberanía sobre las aguas más adyacentes, la teoría de las 12 millas que impera hoy en día, la teoría de la zona contigua, bueno, y algunos otros conceptos. Pero finalmente hay una zona de alta mar, ¿sí? En donde las aguas son de todo el mundo puede hacer uso, sí, pero también la comunidad internacional ha reglamentado qué cosas se pueden hacer en las aguas definidas como de alta mar. Pero en principio, para los efectos del derecho romano, pues los romanos no llegaron allá a una clasificación jurídica de las aguas marítimas como hoy en día la conocemos. Simplemente entendieron que eso era de todo el mundo y que no, nadie podía pretender apropiarse de un mar como tal. Y la otra clasificación o concepción de las cosas del derecho humano que en criterio jurídico de los romanos están por fuera del comercio, o son cosas extra comercio, son lo que ellos denominaron la res publicae, es decir, las cosas públicas. Las cosas públicas. Ellos distinguen entre lo que es de la comunidad y lo que es público. Entendiendo por las res públicas aquellas cosas que son consideradas como del ente jurídico, como son consideradas del pueblo romano, pero el pueblo romano considerado como un ente jurídico. ¿Sí? Valga decir, pudiésemos decir, lo que hoy en día es la ciudad. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, son cosas públicas, las calles, por ejemplo. ¿Sí? Las calles. Los parques. ¿De quién son? Eso es de uso público. Eso es de uso público. ¿Puede alguien reputar derecho de propiedad alguno, derecho real alguno sobre los parques, sobre las calles? No. Están dados para el uso general. ¿Quién es finalmente el titular de los derechos sobre esos bienes? En tanto son cosas públicas, digamos que en el derecho nuestro hoy la municipalidad. La municipalidad son cosas que pertenecen, digamos, a un ente jurídico que se denomina municipio, y en ese orden de ideas, él es el que ejerce derechos, pero no la puede vender como tal, ¿sí? No puede en principio pensar que el municipio venda mañana el Parque Santander, qué sé yo, porque son cosas que pertenecen a lo público. Y en ese orden de ideas no puede constituir derechos reales sobre ningún bien de esa naturaleza. Entonces distinguieron los romanos, digamos, a grosso modo, esos dos grandes tipos de bienes que para ellos estaban por fuera del comercio y por consiguiente sobre esos bienes no pueden constituir derecho real de ninguna naturaleza. Ocupémonos entonces de las cosas, y esto es lo que nos trasciende y nos interesa finalmente, de las cosas que en el derecho romano eran incomercio, es decir, cosas que están en el mundo del comercio y que por consiguiente son susceptibles de constituir sobre ellas derechos reales. Y ahí entonces los romanos sí que son creativos, profundamente creativos, con una gran imaginación y con una agudeza, si ustedes me permiten el término jurídico, porque mire el sinnúmero de clasificaciones que de las cosas in comercio hacen los romanos. Y aquí es donde repito que si ustedes comparan también esa clasificación de las cosas que hicieron los romanos con la manera como el Código Civil clasifica las cosas nuestras, van a encontrar que esto es casi calcado del derecho romano. Entonces los romanos dijeron, las cosas son, en primer lugar, las podemos clasificar en res mancipi y res nec mancipi. Por res mancipi entendemos aquellas formas de transmisión de la propiedad, ¿sí? Esa fue la primera gran clasificación que hicieron los derechos, que hizo el derecho romano. Bien, hablemos de la res mancipis muy rápidamente. ¿Qué entendieron por res mancipi? Aquellas cosas o bienes, primero, bueno, cosas o bienes, estamos hablando de cosas o bienes, pero con una primera gran característica para los romanos, que eran de gran valor. No todos los bienes en el derecho romano se clasificaban como res mancipi. La primera característica que tenían que advertir esas cosas o encontrarse en esas cosas es que fueran bienes de gran valor. Segundo, solo podían alegar o pretender constituir o ejercer el res mancipi sobre esas cosas aquellas personas que tenían la condición de ciudadanos romanos.
Y entonces eso nos lleva de una vez a la idea de que la figura del res mancipi está configurada, constituida o contenida en el jus civile, porque recuerden que el jus civile es el derecho civil establecido por Roma para los ciudadanos romanos. Entonces, esa es la primera gran característica. ¿Qué se incluía por supuesto dentro del concepto de res mancipi? ¿Qué tipo de cosas? En primer lugar, los terrenos y las casas de propiedad de los ciudadanos romanos. Digamos, los terrenos y las cosas en el entendido de que son bienes de gran valor. ¿Sí? Y el segundo elemento, pues que fueran de propiedad de los ciudadanos romanos, pero además que estuvieran en suelo italiano. Que estuvieran en suelo italiano. Porque el romano podía tener bienes de gran valor, pero por fuera del suelo romano. Título de ejemplo, una finca en Cartago. Cartago quedaba en África. Por supuesto, no estaba en suelo italiano como tal y por consiguiente no formaba parte de los bienes entendidos o clasificados como res mancipi. Los romanos le dieron también la configuración de res mancipi a las servidumbres o a los acueductos. ¿Sí? Los acueductos tenían para ellos un gran valor y en ese orden de ideas los romanos fueron unos grandes constructores de acueductos. Son maravillosas las concepciones que hicieron sobre ese particular. No sé si alguno de ustedes, por ejemplo, tenga información de toda esa red de agua subterránea que hay por debajo del Coliseo romano. Realmente una obra monumental de los diseños de ingeniería que maravillan hoy a quienes son conocedores de esas artes o de esas ciencias por la manera tan compleja, sofisticada, pero muy elaborada como los romanos lograron diseñar el sinnúmero de acueductos de que se sirvieron para, obviamente, el beneficio de los suyos. Los romanos dieron a los esclavos, la clasificación de res mancipi, es decir, de cosas que son enajenables como tal. ¿Sí? Y entonces los esclavos eran res mancipi. ¿Sí? Los esclavos eran personas, no, los esclavos eran cosas, hemos dicho. Los esclavos eran cosas y los incluyen dentro del grupo de la res mancipi en el entendido que eran de gran valor. Los esclavos eran la fuerza de trabajo. Si no hay fuerza de trabajo, ningún capital produce. El capital determinante, finalmente, es la fuerza de trabajo. Es el único capital que ha sido constante a lo largo de los siglos en la historia. Sigue teniendo un gran valor. Será insustituible. La fuerza de trabajo del hombre, bueno, se ha venido desplazando un poco con las tecnologías y las ciencias, pues, muy elaboradas que han venido desplazando un tanto la mano del hombre, pero finalmente sigue teniendo una gran vigencia. Los romanos dieron igualmente un gran valor a los animales de tiro, a los animales de carga, ¿sí? Y como dice el derecho romano, a todos aquellos animales que se podían dominar por el cuello y por el lomo. Bueno, básicamente aquellos animales que se podían domesticar. ¿Por qué a los animales de ese orden los romanos les dan un gran valor? Porque Roma es una sociedad agraria. Roma gira, la economía romana es fundamentalmente agrario, pues para la época no había otra manera, no podemos hablar de grandes industrias, pues ni de la actividad financiera como tal, son inventos del mundo moderno. Y entonces, pues era básicamente lo que en términos de economía se denomina el sector primario, el sector productivo primario, pues es la actividad de carácter agropecuario. Los romanos en ese sentido lograron también tener un gran desarrollo y por eso todos los bienes vinculados a la actividad agropecuaria, en ese orden de ideas, los animales de carga, los animales de tiro, los animales productivos, los animales que lograban domesticar para fines de producción, pues por supuesto les daban gran valor y los incluían dentro de la concepción de la res mancipi, de las cosas que son susceptibles de enajenación o de transmisión. Y las cosas res nec mancipi, ¿sí?, eran aquellos bienes o aquellas cosas, aquellos objetos que se podían adquirir, valga decir, cuando me refiero a adquirir, es que puedo constituir sobre ella derechos reales, pero que no se guiaban por el jus civile. Los romanos eran profundamente discriminatorios en su sociedad en relación con entre quienes eran romanos ciudadanos y entre quienes no lo eran.
Y entonces dijeron, sí, bueno, los que no son ciudadanos romanos, es decir, aquellos a quienes no se les puede aplicar el jus civile, que era un derecho privilegiado, ¿sí? Entonces seguían por el jus gentium, y allí ese ejercicio de derechos se denomina res nec mancipi. Y entonces, ¿a qué se refiere? A cosas de menor valor, por un lado, ¿sí? ¿Podían ser propiedad de los ciudadanos romanos? Sí, pero entonces eran aquellas cosas de menor valor. Pero bienes de gran valor, que no eran de ciudadanos romanos, se regían por el res nec mancipi, eran los bienes de los peregrinos o de los extranjeros, y para ellos operan otras formas de transmisión de la propiedad. No es que no puedan enajenarla, no es que no puedan cederla, no es que no puedan ejercer derechos, sí, pero hay una regulación diferente a cómo concibieron el derecho de propiedad para quienes tenían la condición de ciudadano romano. A título de síntesis, el jus civile, que ustedes ya saben a quién está dirigido ese derecho, consagra la regulación de los derechos reales de una manera muy particular, y el jus gentium, que es el derecho de los extranjeros o de los peregrinos, consagra los derechos reales de otra forma. Consagra con unas características en el jus civile, con otras en el jus gentium, como consecuencia de esa discriminación que los romanos por muchos siglos practicaron. Ya en las épocas del imperio propiamente dicho, hacia los años quinto, sexto, tiempos de Justiniano y todo eso, muchas de estas figuras desaparecen. Muchas de estas figuras desaparecen porque los romanos fueron evolucionando jurídicamente, socialmente. La misma complejidad de una Roma que llegó a tener unas dimensiones de unas proporciones gigantescas para ese entonces, pues hace que todas estas diferenciaciones vayan extinguiéndose y finalmente el derecho romano terminó por abolirlas, ¿no? Pero esta fue la primera gran clasificación que hicieron los romanos. Y esta es la clasificación de las cosas más propias de la época de la monarquía y, si se quiere, de algunos de los primeros tiempos o siglos de lo que en la historia conocemos como la época de la república. Esas tres fases del derecho romano las caracterizamos cuando iniciamos este tema del estudio de Roma. Entonces decimos, fue una clasificación que tuvo su razón de ser en la Roma antigua, en la Roma monárquica, en la Roma de los primeros siglos de la República. ¿Y por qué cabeza allí? Porque eran los tiempos en que los romanos distinguieron marcadamente entre quienes tenían la categoría o la condición de ciudadanos romanos y los peregrinos. Eran dos tipos realmente de seres, ¿no? Diferencias que se van diluyendo. Y cuando se valoraban mejor a los predios que se tenían en Italia que en el resto del Imperio Romano. Porque como Roma llegó finalmente en sus últimos tiempos, en los tiempos de la grandeza de su Imperio Romano, Roma era todo, pues finalmente los bienes fueron adquiriendo valor, gran valor, por eso se va extinguiendo el res nec mancipi, y ya estuviera donde estuviera ubicado el bien, pues los romanos finalmente terminaron aplicándole el mismo régimen. Entonces podemos afirmar que con el correr del tiempo todas esas diferencias se fueron diluyendo, se fueron perdiendo, y finalmente es el código de Justiniano quien termina aboliéndolas. Justiniano acabó con todas esas distinciones y creó un solo régimen. Justiniano en ese sentido es un hombre de avanzada. ¿Qué diferencias entre ciudadanos romanos y entre extranjeros? Para todos un mismo régimen, y por eso esta en particular clasificación que hicieron los romanos de las cosas, que fue la primera gran clasificación, se extingue. Pero los romanos avanzan, van evolucionando jurídicamente, se van desarrollando, si se quiere, se van perfeccionando en sus concepciones jurídicas e idean una segunda gran clasificación de las cosas muebles e inmuebles, clasificación que hoy en día perdura. Los romanos distinguieron entre qué son bienes muebles y qué son bienes inmuebles. Entonces dijeron, bueno, por bienes muebles son aquellas cosas que pueden cambiar de lugar. Y pueden cambiar de lugar ya por virtud de la acción del hombre. Yo cojo este libro que lo tengo aquí sobre mi mesa y lo puedo llevar al suelo, lo puedo poner en una silla, lo puedo cargar, lo puedo movilizar por virtud de la acción que el humano ejerce sobre la cosa. Eso se llama bien mueble, porque por sí solo la cosa no cambia. Aquí lo puedo dejar siglos de los siglos, amén, y el libro quedará siempre ahí porque él no tiene capacidad de movilizarse. Pero es mueble porque yo lo puedo movilizar por conducto de la acción humana. Entonces los romanos dijeron, repito, en esa categoría o concepto de bienes muebles incluimos en primer lugar, incluimos a todos aquellos bienes que pueden cambiar
que se pueden movilizar, de donde viene la palabra mueble, ¿sí? Primero, por virtud de la acción del hombre. El hombre moviliza el objeto, o segunda opción de bien mueble, y sería en estricto sentido en el derecho romano los que realmente eran muebles, aquellos que se pueden movilizar por su propia acción. Y entonces el concepto está referido a lo que los romanos llamamos hoy en día, aún así, semovientes, es decir, básicamente los animales, porque los animales pueden cambiar de lugar por virtud de su propio movimiento. Ellos se movilizan por sí, no necesariamente tenemos nosotros que movilizarlos, ¿no? Entonces, pues sí, porque observen las mascotas que tienen en sus casas, quienes tienen mascotas, el ganado, todo animal en general, todo animal tiene capacidad de movilizarse por sí, y entonces por eso se llama semovientes, se mueven por sí. Y los romanos dijeron, pues esas son cosas muebles, porque ellos se desplazan por su propia iniciativa. No requieren necesariamente de la acción del hombre, sino que hay que admitir que se mueven por su propia iniciativa, se movilizan, y en ese orden de ideas están en el concepto de bienes muebles. Finalmente, dentro del concepto de bien mueble incluyeron a los esclavos. Son cosas los esclavos, repito una vez más. ¿Qué tipo de cosas? Pues son muebles, porque los esclavos por sí solos se pueden mover, se pueden movilizar. Entonces, ese es el concepto y, digamos, el tipo de bienes que los romanos ubican dentro de la categoría de bienes muebles. Contrario sensu, los bienes inmuebles. Bienes inmuebles, y entonces entendieron por bienes inmuebles aquellos que, he dicho contrario sensu, que no se pueden cambiar de lugar. No pueden cambiar de lugar. A título de ejemplo, las plantaciones, los cultivos. Recuerden que dijimos que los romanos eran una sociedad agraria. Entonces ellos decían, bueno, un cultivo, yo siembro aquí un cultivo de aguacate, ese cultivo lo puedo trasladar de este predio para el otro. No, no se puede movilizar. Ni por sí, ni por la acción del hombre, donde podemos pensar en que echamos 20 hectáreas de cultivo de aguacate para llevarla de Bucaramanga a Bogotá, como cuerpo cierto, digamos, el cultivo. Entonces, las plantaciones se tienen como bienes o se reputan como bienes inmuebles porque no son susceptibles de movimiento, no es factible movilizarlas, valga decir, cambiarlas de lugar, llevarlas de un sitio a otro. En ese orden de ideas, todos los terrenos, todas las edificaciones no son susceptibles de movimiento. Los romanos a estos bienes les dieron una gran importancia, por supuesto, razón por la cual, a los bienes inmuebles me refiero, le dieron una gran importancia, razón por la cual para los bienes inmuebles los romanos determinaron unas regulaciones jurídicas muy especiales. Y cuando se trataba de enajenar las propiedades que formaban parte del concepto de bienes inmuebles, determinaron unos requisitos muy particulares que nosotros de alguna manera hemos heredado. No es lo mismo vender un bien mueble que vender un bien inmueble, porque el bien inmueble está precedido de una serie de formalidades, solemnidades, dice el derecho, que si no se cumplen, no se perfecciona el negocio. No se perfecciona el negocio. Hay bienes que son susceptibles de tradición, del registro de la tradición, y eso finalmente es lo que perfecciona el negocio. Si yo le digo a alguno de ustedes, hagamos un negocio, véndame su celular, me lo vende. ¿Cómo se materializa el negocio? Cuando usted me entrega la cosa y yo le pago el valor de la cosa. El bien entra a mi poder y el negocio está perfectamente hecho. ¿Quién es el dueño? Yo. Lo pagué. Usted dejó de ser dueño, claro, usted lo entregó y recibió la contraprestación. Se trataba de la negociación de un bien mueble. De hecho, un celular es un bien mueble. ¿Es lo mismo cuando opera la negociación sobre un bien inmueble? No, porque yo le puedo pagar y usted me puede entregar el fondo, el predio, la heredad, la finca, la casa, el edificio, el apartamento, lo que quiera. Pero mientras no cumplamos la solemnidad de materializar primero en escritura pública esa decisión o el negocio que hemos celebrado, y segundo, registremos la escritura pública en la dependencia señalada para ese efecto, las oficinas de registro de instrumentos públicos, no se ha materializado, no se ha perfeccionado el negocio. Ah, que yo tengo la finca, yo la disfruto, sí, pero en el registro, que es el instrumento que acredita quién es el dueño,
no aparezco como dueño, por eso está precedida de una serie de formalidades. A eso me refiero, que los romanos distinguen entre las formalidades para vender las cosas muebles y las formalidades o solemnidades para vender las cosas inmuebles. Desde luego, por la trascendencia no solamente social y económica que tienen los inmuebles en el derecho romano, por ese gran valor que a los bienes inmuebles le dieron los romanos, pues fue que dijeron, hombre, como son las cosas de mayor valor, hay que ser más exigente a la hora de configurar derechos reales sobre esos bienes inmuebles y entonces adornaron su legislación con una serie de requisitos que distinguen la operación comercial del bien inmueble del bien mueble. No es lo mismo comprar una gaseosa que comprar una casa, por supuesto. Entre otras cosas porque por la naturaleza del bien la gaseosa es fungible, es consumible, se extingue en un minuto. El bien mueble no, el bien inmueble no tiene esa característica o esa particularidad. Repito, segunda gran clasificación de las cosas que hacen los romanos, esa división que hicieron entre bienes muebles y bienes inmuebles, que está matizada en términos generales por las características que he anotado. Tercera gran clasificación de los romanos. Cosas corporales y cosas incorporales. Sí, una cosa puede ser mueble e inmueble, pero también dijeron, pero hay cosas que tienen cuerpo y hay cosas que no tienen cuerpo. A las primeras las llamaron corpóreas o res corporales, cosas corporales. ¿Qué comprende el concepto de las corpóreas? Todos aquellos bienes o cosas, primero que pueden apreciarse por los sentidos, en ese orden de ideas que pueden ser tocados, y que tienen o están constituidas, tienen cuerpo porque están constituidos por materia. Por materias. Las cosas corpóreas son las cosas materiales, aquello que podemos percibir, palpar, tocar. Un carro, por ejemplo, una cosa corpórea, tiene materia, está conformada, integrada, constituida por un conjunto de elementos que podemos percibir, que podemos tocar, que son sumum de materias. Una silla, una mesa, qué sé yo, todas las cosas finalmente. La generalidad, digamos, de los objetos son corpóreos, en ese orden de ideas se clasifican allí. En el segundo concepto de las cosas incorpóreas o res incorporae, pues son todas aquellas cosas, por supuesto, contrarias a las corpóreas, que no son tangibles físicamente. No las podemos percibir físicamente, ¿sí? Pero se valoran también como cosas, como res en el derecho romano. Esa es una clasificación que el Código Civil nuestro tiene también señalada de una manera casi que puntual, ¿no? Mira, el artículo 653. Los bienes consisten en cosas corporales o incorporales. Cosas corporales las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa o un libro. Estoy leyendo el Código Civil nuestro. Incorporales las que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas, desde luego. Una servidumbre es un derecho real, pero la podemos tocar como tal, no. Es una figura jurídica, pero sobre la cual podemos configurar o constituir derechos reales. A su vez, dice el artículo 654, las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Y así sigue definiendo qué es mueble, qué es bien inmueble. Muebles son las que pueden transportarse de un lugar a otro, o sea, moviéndose ellas a sí mismas, como los animales, que por eso se llaman semovientes, sea que solo se muevan por una fuerza externa, como las cosas inanimadas. Bien, inmuebles, y ahí va definiendo, por eso digo que hagan el ejercicio de leer el derecho civil, de paso van adelantando la asignatura del semestre entrante, el ejercicio de leer el Código Civil. Los romanos distinguen también entre cosas principales y cosas accesorias. En esa observación juiciosa que los romanos hicieron del mundo para valorarlo jurídicamente, pues dijeron, mira, hay cosas que son principales y hay cosas que son accesorias. Ahora, aquí hago un paréntesis para decir lo siguiente. Depende del tipo de clasificación que las cosas tengan, tienen un régimen jurídico. Ya señalaba hace un instante a título de ejemplo, una cosa es la operación comercial sobre un bien inmueble y otra cosa sobre un bien mueble. Una cosa es el régimen jurídico de las cosas que son corporales y otra cosa el régimen jurídico de las cosas incorporales. Una cosa es el régimen jurídico de los bienes divisibles y otras de aquellos que no son indivisibles. Entonces,
digamos, la tercera o la cuarta, hemos hablado de la clasificación de los bienes en, bueno, primero como Mancipi, Ney Mancipi, la segunda, ¿cuál fue la que citamos? Por favor, alguien que me ayude ahí. Bienes inmuebles y inmuebles. Correcto. La tercera dijimos las cosas corporales. Corporales e incorporales. Incorporales. La cuarta gran clasificación que hacen los romanos de las cosas es cosas que son susceptibles de división y cosas que no son susceptibles de división. Esta sí es una clasificación interesante y está igualmente concebida en el Código Civil nuestro. Por supuesto, ¿qué entienden por cosas divisibles? Aquellas cosas, aquellos objetos, aquellos bienes o elementos que pueden o son susceptibles de fraccionamiento. Son susceptibles de fraccionamiento, pero con unas características, por supuesto. Porque en principio, digamos que un buen número, un buen grupo de bienes son susceptibles de división, de fraccionamiento. Claro, yo puedo coger un machete y partirlo, ¿sí? Pero para que se pueda tener como divisible, no solamente es que físicamente se pueda fraccionar, sino que si ese fraccionamiento se produce, primero, el bien no pierda su esencia, no deje de ser lo que es. Y segundo, no pierda valor. Los romanos todo esto lo asociaron al valor. Entonces yo puedo dividir un bien y en ese orden de ideas está compendiado entre los bienes divisibles y se les aplicará el régimen de bienes divisibles si al hacer la división física del bien no le afecto su valor ni le afecto su esencia, su naturaleza, es decir, sigue siendo el mismo bien, porque puede ser que si lo divido se convierta en otro bien. A título de ejemplo, una tela. Yo puedo coger una tela, vamos a un almacén de telas, allá nos sacan unos volúmenes de telas, el vendedor o la señora vendedora, ¿cuánto quiere, señor? No deme 1 metro, deme 2 metros, qué sé yo, depende de lo que me proponga hacer con él. Me cortan 2 metros. ¿Sigue siendo tela? Sigue siendo tela lo que me dieron. ¿Sigue siendo tela lo que quedó? Sigue siendo tela lo que quedó. ¿Se alteró el valor? No, no se ha alterado el valor del bien. Entonces, una cosa divisible es susceptible de esos fenómenos de partición, de división, de sesgamiento, de fraccionamiento, sin que se altere la naturaleza ni la esencia del bien. Las cosas indivisibles, pues por supuesto, las que no pueden ser fraccionadas físicamente, o que siendo fraccionables físicamente, si hacemos esa división, la cosa se transforma en otra o pierde su valor. Sí. Se transforma en otra o pierde su valor. El ejemplo clásico, digamos, serían ciertos bienes inmuebles. Ciertos bienes inmuebles. Una casa, por ejemplo, un apartamento es un bien indivisible. Muere el padre, llegan los 5 hijos a heredar el bien. Podríamos decir, bueno, vamos a dividir la casa de manera que a Pedro le dejamos el baño, a María la cocina, a Juan la alcoba principal, a Luis le dejamos el garaje y a Berta le dejamos la azotea de la casa. No, no es posible hacer ese fraccionamiento, porque la esencia y la naturaleza del bien no permite que físicamente se pueda dividir. Pero aceptemos una hipótesis extrema, ¿sí? Que eso fuese posible, factible. El bien pierde valor, por supuesto que el bien pierde valor. No solamente se ha afectado en su esencia la división de un bien inmueble de las características que anoto, sino que además se afecta su valor. Ahora, hay otras heredades, fincas, fundos, predios en los que es posible y susceptible. De hecho, podemos hacer partición del bien, partición física y material. Por eso en los procesos, aquí pongo a título de ejemplo el caso de una herencia, ¿no? El único bien que dejó mi papá fue una casa y entonces llegamos los 5 hijos, como aquí, ¿a quién le corresponde la casa? A los 5 hijos, porque todos tienen la condición de herederos. Bueno, suponiendo que no hay viuda, ¿sí? Entonces, entre los 5 hijos se debe repartir la casa, pero ¿la podemos dividir físicamente tal y como lo propongo? No, porque el bien se desnaturalizaría, dejaría de ser lo que es y además se afecta el valor del bien. ¿Cuál es la solución? Sacar a venta la casa. Si no nos ponemos de acuerdo, pues el juzgado termina rematándola, se la vende al mejor postor, el postor la paga o el comprador la paga, ¿y qué nos repartimos? El dinero, porque el dinero sí es susceptible de fraccionamiento. Nos pagan 100 millones de pesos, a cada uno le tocan 20 millones de pesos. Deja de ser dinero, deja de perder valor el dinero por el hecho de que fraccionemos ese capital en 5 grupos, ¿no? Sigue siendo del mismo valor. Entonces,
Ese es el concepto de bien indivisible que tienen los romanos. Una obra de arte, por ejemplo. Imaginémonos un cuadro de Botero, ¿sí? Un cuadro de Botero se puede fraccionar de manera tal que yo diga, las piernas gordas me las dejan a mí y la cabeza gorda para el otro copropietario. No, la obra de arte no es susceptible de fraccionamiento porque se pierde la esencia de la cosa y por supuesto se afecta el valor de la cosa. Entonces, ejemplos de esa naturaleza. Un semoviente. Imaginémonos una vaca, ¿sí? De la cual somos socios o dueños dos personas. Podríamos fraccionar la vaca, terminamos la sociedad, podríamos decir, partamos la vaca. No, no es divisible. Es decir, físicamente podría ser divisible. Traigan una sierra y la partimos aquí por la mitad. Pues, ¿no? Entonces llamamos a alguien experimentado en ejercer esa actividad de cortar seres vivos con sierra y pasa la sierra por la mitad de la vaca. Físicamente es divisible, sí, físicamente es posible, en una acción extrema, dividir el bien, pero ¿sigue siendo vaca? No, ya no es vaca. ¿Sigue teniendo el mismo valor? No. Aquí sí como el cuento del paisa y el pastuso, no sé si ustedes lo conozcan. El único cuento en donde el pastuso le gana al paisa. Eran dueños de una vaca, ciertamente. Entonces, porque el paisa le propuso al pastuso que compraran una vaca y el pastuso accedió, hicieron sociedad para comprar la vaca. Entonces, cuando compraron la vaca, el paisa le dijo, vea, pastuso, la mitad, la parte delantera de la vaca es la suya, la parte trasera de la vaca es la mía. O sea que como la mitad suya es la de adelante, usted tiene la obligación de darle de comer a la vaca. Y como yo soy el dueño de la parte de atrás, yo la ordeño. Yo disfruto de la leche. Entonces, esa es la sociedad. El pastucito dijo, bueno, yo le acepto. Y aceptó la sociedad. Pero cuando el pastucito se dio cuenta del tipo de negocio, decidió un día madrugar y vender la vaca. Y vendió la vaca. Y cuando el paisa llegó después a preguntarle, ¿y la vaca? Dijo el pastucito, pues yo vendí la vaca. Yo vendí la mitad mía. La mitad mía era la de adelante. Yo la entregué y detrás de ella se fue la mitad suya. Eso sí yo no puedo responder. El cuento, que más que efectos humorísticos, tiene la finalidad de puntualizar cómo hay bienes que son de carácter indivisible. Y entre esos están, por supuesto, los semovientes. Bien. Quinta clasificación de las cosas que hacen los romanos en cosas principales y cosas accesorias, ¿no? Hay bienes, dicen los romanos, que tienen la capacidad de existir por sí solas. Por sí mismo hay bienes que se identifican, hay bienes que pueden subsistir porque tienen autonomía para ello, porque la naturaleza misma del bien determina que él pueda por sí solo identificarse o por sí solo subsistir. Y entonces esos los llamamos bienes principales. Pero hay cosas que no tienen esa característica porque dependen de alguien, de otra cosa. Dependen de otra cosa. Y entonces se llaman cosas accesorias. Accesorias porque están vinculadas a otra cosa, se identifican, se relacionan, están condicionadas a esa otra cosa. Están subordinadas o están adheridas a otra cosa que hace, por supuesto, las cosas de principal. Dividen entonces los romanos entre cosas principales, el primer concepto que anoté, y cosas accesorias, el segundo concepto, aquellas cosas que están subordinadas o adheridas a otra cosa que, por supuesto, tiene la categoría de principal. En términos un tanto más rigurosos, podemos decir que las cosas accesorias son aquellas que por su naturaleza, por su existencia, están determinadas por otra cosa de la cual dependen. Claro, pueden llegar a adquirir el carácter de principal, sí, en algún momento dado esas cosas pueden llegar a adquirir el carácter de principal. Por ejemplo, los frutos cuando están en el árbol es una cosa principal. El árbol por sí solo se identifica, por sí solo subsiste, tiene autonomía como tal, en ese sentido. Digamos, un poco en términos jurídicos, no rigurosos, imprecisos, pero para darle idea, tendría personalidad el árbol. ¿Sí? Las cosas accesorias, ¿cuáles serían? El fruto. Cuando la fruta está colgada en el árbol, está vinculada al árbol, ¿puede el fruto subsistir por sí solo?
No, arranquemos el fruto cuando decimos coloquialmente está verde, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues hasta ahí llega la vida, porque está vinculado todavía en su existencia, depende del árbol, forma parte del árbol, de manera tal que se reputa como una cosa accesoria al árbol. ¿Puede llegar a adquirir independencia? Sí, claro, en el momento en que ya por la condición y el proceso de desarrollo natural, el bien llegó a un estado tal que puede subsistir por sí solo, pues se arranca y ya es el fruto como tal, es independiente, ejemplo de un bien de cosa principal y cosa accesoria. La vaca es un bien principal, sí, la vaca subsiste por sí sola. La cría de la vaca se entiende como cosa accesoria a la vaca mientras tenga la condición de cría. Por eso en el mundo ganadero, de pronto, muchos de ustedes son más versados que yo en este tema, cuando se vende una vaca, como se dice popularmente, parida, es decir, una vaca que está amamantando, se entiende que el negocio incluye la ternera o el ternero. ¿Cuánto vale la vaca? ¿Está parida? Vale 1 millón de pesos, listo. Se reputa en el negocio que la ternera o el ternero, por ser un bien accesorio, valga decir, está vinculado a la vaca, el negocio incluye la ternera. Salvo que de alguna manera expresa se pacte otra cosa en contrario, ¿no? Yo podría decir, yo le vendo la vaca, pero el ternero sí no, porque es un ternero que yo quiero guardar para fines de selección de ganado, por ejemplo. Entonces, no lo incluyo, pero en principio el marco del negocio informa que las cosas accesorias siguen la suerte de las cosas principales. Y en ese orden de ideas se incluiría dentro del negocio mientras tenga la condición de accesorio. ¿Sí? Entonces, tienen esa característica. A título de resumen, pues las cosas accesorias son aquellas que están subordinadas, que están adheridas, que están vinculadas a una cosa que tiene la categoría de cosa o de bien principal. Valga decirlo, que su subsistencia está vinculada a la otra cosa que tiene la connotación de principal. Bien, los romanos sí distinguieron, aquí valga la precisión, que los hijos de los esclavos, a pesar de que eran cosas, los hijos de los esclavos, los romanos sí precisaron que no se tenían como cosas accesorias, eran bienes principales. Eran bienes principales. Y por supuesto, esa distinción les permitía ejercer formas diferentes de negociación, ¿no? No vendían la esclava, no necesariamente la esclava incluía al hijo. El hijo lo trataban por aparte porque para los romanos los esclavos, los hijos de los esclavos nunca fueron cosas accesorias, sino que cada cual tenía su propia autonomía y por consiguiente no se vinculaba jurídicamente a la madre a título de cosa principal. Bien, otra clasificación que hacen los romanos es entre cosas fungibles y no fungibles. Valga decir, entre cosas que son consumibles y no consumibles. Digámoslo en términos un tanto más prácticos entre nosotros, cosas gastables y no gastables. Bien, ¿ahí qué podemos incluir? El Código Civil, por supuesto, también habla, no me extiendo en el Código Civil porque se me está agotando el término de la clase, pero hagan el ejercicio, por favor, hagan el ejercicio por su propia iniciativa y ahí van a encontrar que el Código Civil distingue entre cosas fungibles y no fungibles. ¿Qué son las cosas fungibles? Las cosas fungibles son las que se agotan con su uso, generalmente con su primer uso, ¿sí? Y que por consiguiente pueden ser sustituidas por otra cosa del mismo género, de las mismas características, si se quiere. ¿Sí? Una botella de gaseosa, por ejemplo, bueno, una cerveza, qué sé yo, un pan, ¿sí? Un pedazo de carne, ¿es un bien fungible o consumible? Desde luego. Porque el bien existe, me lo traen, lo consumo y el bien se agotó, se acabó, desapareció. ¿Puedo volver a comerme el mismo pedazo de carne? No. ¿Puedo volver a tomarme la misma cerveza? No. Podrá pedir otra y podrá pedir otro plato de carne y se lo traen si se quiere preparado con con la misma sazón y al mismo gusto. Y la cerveza, si yo pedí Club Colombia y me vuelven a traer otra Club Colombia, que puede ser del mismo lote de producción, pero individualizada, es otra cerveza, es un bien
que se agotó con su consumo. ¿Con cuál consumo? Con el primero que hice. No me la puedo tomar 2 veces la misma cerveza o la misma gaseosa, o no puedo comerme 2 veces el mismo plato de carne. Entonces, en ese orden de ideas entendemos los bienes fungibles o consumibles. Por supuesto, los bienes no fungibles o no consumibles son aquellos que no se pueden sustituir por otro bien, que no se agotan en su uso, ¿sí? Puede que con el correr de los tiempos, pues la cosa se destruya, pero no desaparece como tal. ¿Sí? Una silla, por ejemplo. Qué sé yo, el mismo carro. ¿Sí? ¿Son cosas fungibles o consumibles? No. El carro no desaparece ni se agota. No se extingue por el hecho de que vayamos de aquí a Cúcuta en el carro, no. En el mismo puedo regresar y en el mismo puedo irme el otro día para Bogotá y puedo tener 20, 25, 30 años del carro y sigue siendo el mismo. El televisor que tenemos en nuestras casas, en fin, las sillas, el comedor, qué sé yo, todo este conjunto de bienes son fungibles o no consumibles. ¿Son fungibles o consumibles? No, no lo son, porque no se agotan. La silla, por el hecho de que nos sentemos una vez, no desaparece, ¿no? La sigue siendo la misma silla. ¿La voy a cambiar? Sí, pero entonces la sustituyo por otra silla, mientras que la primera bienes, los bienes fungibles o consumibles, tienen la característica de que se agotan con su uso. La pregunta que siempre se formularon los romanos es, ¿y el dinero qué es? ¿Fungible o no fungible? ¿Por qué? Se preguntan ellos para efectos de la clasificación. Porque yo tengo 1.000.000 de pesos, forma parte de mi patrimonio. Yo compro un bien o lo gasto, me fui de parranda esta noche y gasté el 1.000.000 de pesos. Pagué cuentas por 1.000.000 de pesos. ¿El otro día tengo ese 1.000.000 de pesos? No, no lo tengo. Entonces algunos romanos decían, no, pero los billetes están ahí, los billetes existen, están en manos de otro, pero se extinguió el bien como tal. ¿Físicamente se extinguió? No, no se ha extinguido físicamente. Entonces aquí los romanos hacen una precisión que es factible aplicar en otras eventualidades o en la apreciación de otras realidades. Aquí los romanos dicen, el dinero es un bien fungible o consumible desde el punto de vista de que salió del patrimonio de la persona. Yo tenía el 1.000.000 de pesos en mi cuenta de ahorros. Me fui de parranda, pagué el 1.000.000 de pesos con la tarjeta débito. El otro día voy a mirar, ¿está en mi cuenta el 1.000.000 de pesos? No, salió. ¿Lo consumí? Sí. ¿Cómo hago para ese 1.000.000 de pesos? Pues trabaje y recupere y reponga el 1.000.000 de pesos. En términos de valor es el mismo, pero el concepto como tal de la unidad, de la cantidad, responde a otro concepto. Entonces los romanos dijeron, el dinero lo clasificamos dentro de los bienes fungibles o consumibles porque en la medida en que sale del patrimonio de la persona se entiende que lo consumió. Se entiende que lo consumió. ¿Lo puede recuperar? Sí, pero por otro 1.000.000 de pesos. ¿El mismo? No, otro 1.000.000 de pesos. Entonces, en ese mismo orden de ideas, los romanos clasificaron los dos conceptos, fungibles o no consumibles. Digamos que esas son las grandes clasificaciones que los romanos hacen de las cosas. Clasificaciones que, escúchenme tanta insistencia, ustedes pueden apreciar en buena parte en el Código Civil nuestro, casi que en los términos en que aquí lo hemos expresado y lo hemos consignado. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud sobre el particular? Bueno, jóvenes, si no es más, les agradezco su presencia, su atención. Hoy no he podido extenderme un poco más en el ejercicio de la clase porque yo entro ahorita dentro de 15 minutos a mi clase de maestría, a mi curso de maestría y se me va como ustedes todo el sábado también atendiendo esas actividades académicas. Muchísimas gracias por su participación, su interés en la clase. Dentro de 8 días nos ocuparemos de ver la figura de la propiedad y la figura de la posesión en sus elementos básicos a la luz del derecho romano. Sí, señor. Una pregunta, qué pena, le interrumpo. Su merced sería tan amable y me regala la fecha del próximo parcial y los temas que va a evaluar. Bueno, ahí tendríamos primero que mirar qué fechas van a quedar finalmente para la evaluación de los grupos que forman parte de la jornada de fin de semana. Yo no sé si ustedes ya tengan claridad sobre ese particular. Yo tendría que consultar el lunes con el doctor Vázquez pues, para que me precise cuáles son finalmente las fechas
en que se pueden evaluar a los estudiantes de fin de semana. Por eso pregunto, si alguno ya tiene claridad sobre eso, pues no hay ninguna dificultad. Segundo. Ya hemos venido haciendo el ejercicio con algunos otros docentes. Sí, sí. Y tenemos fechas para el 30. Trini, no sé si me ayuda, es tan amable, con algunas fechas que tenga su merced apuntadas. 36 tal vez, de junio. Sí, porque Sí, tengo sí, entendido sí, que los sábados, el primero es el 30 y el siguiente es el 6 de junio, creo. Exacto. Bueno, en ese marco, ustedes tienen la autonomía de fijar, de acuerdo a sus cargas, lo que les quede lo menos posible, es decir, qué es lo que se busca cuando se fijan 2 fines de semana, que queden equilibrados, ¿no? No queden un sábado con 5 exámenes y el otro con 1. Entonces, que logren nivelar esas cargas para, entendemos, apenas obvio que tiene que la balanza en materia de evaluaciones estar perfectamente equilibrada. Entonces, por eso digo, ustedes determinen allá por su propia autonomía como grupo, cuando hacemos esa evaluación, simplemente me comunican en la próxima clase. Sí les agradezco que en la próxima clase me comuniquen para efectos de programar yo también la realización de ese examen, la elaboración del temario, los cuestionarios correspondientes. ¿Qué entra? Lo que hemos visto a lo largo del semestre. No hay en eso ninguna dificultad. Va a ser una evaluación de selección múltiple. Yo les doy 5 opciones a cada interrogante que formule. Ustedes marcan ese interrogante. Bueno, doctor, ¿usted se acuerda que por lo menos en el caso mío, usted nos dejó un trabajo sobre la mujer? Sí, sí, claro. No, le agradezco que me recuerde los trabajos de seguimiento que llamamos aquí, que asignamos desde un comienzo de semestre, siguen fijos, se mantienen. Hay que entregarlos 15 días antes de terminar el semestre. Yo ya de hecho he recibido, no sé si de este curso, pero de algunos cursos sí ya empecé a recibir trabajos, porque en ese orden de ideas el término para entregar esos trabajos se vencería el 15 de mayo. 15 de mayo es la semana entrante. Entonces, y yo necesito un término para poderlos leer, para poderlos analizar. A mí, a pesar de que es una carga a ratos fatigante, me agrada leer los trabajos porque uno repasa, aprende, los estudiantes aportan muchas cosas. Doctor, ¿usted se acuerda? Yo le pedí en algún momento por medio de Trini, pues yo le envié mi correo porque con la señora Marta Cristina, pues nosotros tenemos lo de la mujer en Grecia y Sí. hemos buscado múltiples opciones, pero la verdad es que habla muy poco y su merced dijo que nos regalaba un documento para que pues nos pudiéramos apoyar de lo que usted tenía. Listo, sí, yo recuerdo que Trinidad me envió un correo hace unos días recabándome esa solicitud de ustedes. Yo le respondí tal vez al otro grupo en el mismo sentido y por eso tenía esa confusión. Pero voy a hacerlo, no me comprometo hoy, mañana, que ya estoy un poco más Entonces le descansado, agradezco. a tratar de buscar unas fuentes y con gusto yo se las suministro. Sí, señor, muy, muy gentil. Bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor. Doctor, una pregunta. ¿El trabajo lo enviamos a su correo personal o a dónde lo enviamos? El trabajo, sí, porque no sé si la plataforma, como no lo tengo ahí programado como tal, envíenmelo a mi correo personal, no hay ninguna dificultad Había en eso. dicho que a su correo personal, porque la plataforma parece que a veces Sí, se no, carga. envíenmelo a mi correo personal. Bueno, sí, señor, gracias. Entonces yo ahí lo voy registrando en la medida en que yo abro mi correo y voy tomando nota y voy seleccionando. Doctor, ¿usted nos puede recordar nuevamente el correo personal? Uy, Con sí, mucho por gusto. favor. Mi correo es jul, J-U-L, julavellaneda@hotmail.com. Bien, entonces, Muchas gracias, doctor. recuerden entonces, por favor, determinen la fecha de la evaluación. La evaluación es un examen de selección múltiple. Yo les voy a dar 25 preguntas. Ustedes señalan la que es correcta. Cada pregunta vale 2 décimas para una nota total de 5. Que contestó apenas 10 bien, pues tiene 2. Que no contestó ninguno, que contestó 30, perdón, que contestó 10, 15, pues tendrá 3. En fin, usted mismo, de acuerdo al acierto que le den a la respuesta, determinan la nota. Voy a tratar de programar el examen de manera tal que una vez conteste, el sistema inmediatamente les dé la nota, porque el sistema queda programado para que califique automáticamente. Entonces, esa es la idea. El tiempo máximo es yo creo que 45 minutos es un tiempo más que suficiente para responder 25 preguntas de ese tenor, ¿no? Por manera que eso queda perfectamente claro.
Bueno, jóvenes, les agradezco mucho, Gracias, muy doctor. amables. Nos veremos Muy dentro de bien. 8 días. Gracias, doctor. A ustedes muy Hasta gentiles. luego. Gracias, doctor. Muy bien, doctor. Feliz día. Que tengan igualmente un feliz día. Muchas gracias. Igualmente, gracias.